Muy buenos días. El día de hoy les voy a estar hablando sobre el capítulo 34 y 35. Empecemos. El capítulo 34 se titula que cuenta de la historia que se tuvo de cómo se había de desencantar la sin par Dulcinea del Toboso, que es una de las aventuras más famosas de todo este libro. Entonces, como para contextualizar un poquito sobre el final, pues o como en lo que terminó el capítulo 33, para no empezar como así muy de largo con el 34, podemos recordar que en el capítulo 33, entonces recordamos que Sancho estaba hablando con la duquesa. Entonces la duquesa le dice como que no, ya vete a descansar ya, mañana es un día muy largo, muy pesado. Entonces Sancho antes de irse le encomienda, por así decirlo, al Rucio. Entonces ella es como, ¿qué? ¿Cuál Rucio? Entonces se le recuerda que era el Rucio en el que estaba, el que la había encontrado fuera del castillo. Bueno, le explicó ella como, sí, yo lo cuido, no, no hay ningún problema, bueno. Entonces todo el mundo se fue a acostar y cuando entonces la duquesa se fue para donde el duque, entonces le empezó a contar todo lo que había hablado con Sancho y con las dos doncellas. Entonces aquí pues ya a lo largo del libro nos hemos dado cuenta que el duque y la duquesa no tienen muy buenas intenciones que digamos. Entonces aquí es donde se empiezan a ver, se sale más a flote porque de acuerdo a lo que ellos hablan, pues las bromas que le van a hacer a Don Quijote y a Sancho, pues me parece a mí que son un poco pasadas, porque pues entonces vemos que, ya en el capítulo 34, el inicio del capítulo 34, es que el duque y la duquesa hablan como con todos los trabajadores del castillo y qué pena, hablan con todos sus criados y con todos, pues y todos sus trabajadores para crear como una fachada, por así decirlo, para que todos, pues sí, las doncellas, Sancho y Don Quijote, le crean, pues sí, crean lo que ellos en verdad están diciendo, o sea, que no tomen como que en realidad es una burla o esas cosas. Entonces de aquí todos se van a cazar, se van todos a cazar a un bosque y todos estaban poniendo como en su posición para la caza, pues y como para atacar el animal, por así decirlo, y el animal que iban a cazar era un jabalí. Entonces, pues todos estaban aquí armados, todos tenían sus escopetas, pues supongo yo que utilizarían. Todos los implementos que necesitaran para poder llevar a cabo la caza del animal. Aquí mencionan algo que es la palabra peranzas, que son como puestos de casas o como lugares, por así decirlo, como adecuados para la casa, pues para este tipo de casas. Entonces, aquí se encuentran, pues ya en ese momento mencionan a cuáles eran las personas que estaban ahí. Mencionan que estaba el duque, la duquesa, Sancho y Don Quijote, pero que Sancho estaba un poco atrás de todos, porque pues como todos sabemos y a lo largo de todo el libro hemos podido ver, Sancho es un poquito cobarde, solo un poquito cobarde. Bueno, entonces se prepararon pues ya como para apuntar, apuntaron y cazaron el jabalí. Entonces todos estaban súper felices, todos estaban muy alegres, Entonces, en medio de todo ese apogeo de todos ellos celebrando, llega como un estruendo y empiezan a ver luces y empiezan a ver bulla, empiezan a ver juegos pirotécnicos, e infinidad de cosas pues así como llamando la atención por así decirlo. Y también tambores, pues sí, también había muchas cosas que hacían ruido. Entonces, pues obviamente eso llamó la atención de todos y todos eran como, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que pasa? Pues, ¿por qué están haciendo tanto ruido? ¿Qué produce todo ese ruido? Entonces, más que sentirse como felices y como, pues sí, alegres, era más que todo susto, como miedo, como qué es lo que está pasando, porque viene tanta gente, cosas así. Entonces, porque más adelante Sancho nos menciona que la bulla y que pues todo eso es como es como sinónimo de alegría y de fiesta y de, todo eso. Entonces, resulta que lo que pasaba era que venían tres carrozas. Se me olvidó mencionar que, como ya les había dicho, Sancho es un poco miedoso, un poco cobarde. Entonces, al ver toda esa algarabía, toda esta bulla, todo esto, él se metió, pues no se metió, sino que se hizo como al lado, atrásito, del vestido de la duquesa. Entonces eran tres carruajes y en cada carruaje había una persona montada. Eh, bueno,
a diferencia de los dos primeros carruajes, el último carruaje era un poco más grande que los dos primeros, ¿cierto? Y en este venía un hombre y una mujer. La mujer estaba vestida con perlas y con lentejuelas, que en esa época era como vestirse como con cosas de oro y cosas como prestigiosas, si me hago entender, pues cosas de la alta costura, por así decirlo. Entonces, este hombre último que mencionamos dice, bueno, se baja como el carruaje y le dice al Quijote que viene exactamente en busca de él. Y se presenta, dice que su nombre es Merlín y como pues no solo por el libro, sino por, creo que todos alguna vez en la vida tenemos que haber escuchado una vez sobre el mago Merlín. Entonces, bueno, él dice eso, que él es el mago más prestigiado del mundo y bueno, de la historia y todo eso. Y dice que viene directamente, o sea, que quien lo mandó fue el diablo. Entonces le dice que una de las personas que encantó a Dulcinea quiere como ponerle el reto, por así decirlo, como la nueva aventura de Don Quijote y de Sancho iba a ser desencantar a Dulcinea. Entonces, mientras tanto, la duquesa y el duque, un poco disimulados, por así decirlo, mantienen la risa y intentan disimularla, pero en realidad no lo logran mucho porque son muy evidentes. Entonces, ¿a qué se debe todo? Pues como la disimulación de ellos. Es que ellos no pueden dejar saber y no pueden dejar que, pues, que todos sepan que todo esto es planeado por ellos. Es como una obra de teatro, pues, por así decirlo, para Sancho y para el Quijote. Entonces, por eso es que ellos se muestran así súper sorprendidos, igual de asustados que como le estaba Sancho y el Quijote. Entonces, bueno, ya volviendo pues como a la conversación del Quijote y de Merlín, Merlín le dice que la única manera en la que el Quijote le puede pagar, bueno, no directamente el Quijote, bueno, esperen, de la única manera como que Merlín le puede pagar, ay, perdón, como que el Quijote le puede pagar es con 3.300 azotes, pero que el que en realidad lo tenía que pagar era Sancho. ¿Por qué Sancho? Porque Sancho era como la persona más pura y con mejor corazón y con mejores cosas, pues sí me hago entender, sí, de mejor, era la mejor persona que había en aquel lugar. Entonces que por eso era él el que debía hacer, pues el que debía pagar los azotes. En- bueno, entonces Sancho, perdón, no estaba pues como siendo participante de esta conversación. Pero entonces ahí cuando Merlín dice eso, él interfiere y él dice que no, que cómo se les ocurre, que es algo que beneficiaría al Quijote y no que lo beneficiaría a él. Entonces que pues que cómo se les ocurre que él se iba a azotar a sí mismo simplemente por el desencantamiento de Dulcinea, que él no lo iba a hacer. Entonces él estaba como parado en su decisión, no lo iba a hacer, no lo iba a hacer. Entonces todo el mundo le decía como que era la única opción, que no tenían como otra opción de desencantar a Dulcinea, que solo él podía hacerlo de cierta manera, que estaba en las manos de él hacerlo, el desencantamiento. Entonces, bueno, entonces aquí, bueno, a pesar de lo que todos le dicen que lo haga, él sigue para su decisión y él dice que él no lo va a hacer. Entonces aquí interfiere la duquesa le dijo que lo hiciera, que porque esa era pues como que la oportunidad de que demostrara lo fuerte que era él. Entonces, Sancho le dice que aunque él por fuera y como que su aspecto físico fuera muy rústico y aparentara ser fuerte, en realidad él era más como de algodón. O sea, en realidad mencionan un material, pero pues no tomé apuntes de él y no lo recuerdo. Pero pues que no era, que era un material débil, por así decirlo. Entonces él como que comparaba su cuerpo y como su fuerza con ese material débil. Entonces, bueno, como que la duquesa no dijo nada más en ese momento y ahí habló el Quijote. Entonces el Quijote le dice que por favor, que lo haga, que es para salvar a Dulcinea, bueno, a Dulcinea, perdón. Entonces Sancho lo duda porque pues como todos sabemos, Sancho sabe que lo de Dulcinea es mentira. Entonces, pero con todo esto, con todo ese teatro que había montado la duquesa y el duque, de cierta manera también estaba dudando lo de Dulcinea. Entonces, pues él estaba como en una cuerda floja, era como un 50 y 50. Entonces, bueno, entonces Sancho como de pensarlo, Sancho acepta. Entonces, antes de que Sancho empezara a darse los 3.300 golpes, eh,
em, perdón, el Quijote mete como la cucharada y dice que si no puede, o sea, que si los azotes se los puede dar él, el Quijote a Sancho, en vez de ser Sancho el que se los pegue a sí mismo, y que si en vez de ser a 3000, de ser 3300 pueden ser 6600, está pidiendo que le deje pegarle el doble, que todo con tal de que su Dulcinea esté bien y pueda ser desencantada. Entonces, bueno, entonces el encargado pues como de dar toda esa información le dijo que no, que tenía que ser exactamente Sancho el que se pegara a sí mismo. Entonces aquí la mujer con la que Merlín venía habla y dice que pues que haga eso, que para que la desencante y la pueda sacar de ese lugar, que porque ella sufría mucho ahí. Y esta mujer especifica que, pues, que más que todo para el motivo, o sea, como lo que lo motivara a salvarla, era que ella no se convirtiera en un esqueleto, sino que pudiera recuperar su belleza. Porque como pues desde el principio del libro nos decían, Dulcinea siempre ha sido una mujer muy hermosa para Don Quijote. Entonces, bueno, después de haber escuchado lo que decía Don Quijote, lo que decía Merlín y lo que decía esta mujer, bueno, Sancho no dice nada, Sancho sigue pues con su que se aceptó la propuesta y bueno, entonces el Quijote se encuentra muy feliz y lo coge como besos y abrazos y bueno, se siente como muy agradecido por él, ¿cierto? Entonces, mientras que Sancho, el Quijote como que estaba demostrando su gratitud a Sancho, el duque y la duquesa siguen riéndose y bueno, siguen gozando de su hazaña. Entonces, aquí ya se están devolviendo a su casa, al castillo. Entonces el jabalí lo dejan como en una tienda que tenían en el bosque para que ahí lo asaran y prepararan todo como para el festín y la festividad que que el duque y la duquesa estaban preparando. Y aquí finalizamos con el capítulo 34. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando y contando, bueno, voy a estar hablando y contando todo lo que sucede en el capítulo 35 de la segunda parte del Quijote de la Mancha. Bueno, este capítulo se titula Donde se prosigue la noticia que tuvo Don Quijote del desencanto de Dulcinea con otros admirables sucesos. Bueno, yo me vengo a dar cuenta que en el audio anterior, que era el audio 34, me adelanté un poco, bueno, un poco mucho a los sucesos, porque el capítulo 35 comenzaba cuando Merlín se presenta y dice, pues se presenta y dice quién es. Él aquí da un discurso, por así decirlo, a la hora de presentarse y yo quiero leerlo porque me pareció muy entretenido y me gustó mucho. Entonces dice, yo soy Merlín, aquel que las historias dicen que tuve por mi padre al diablo, mentira autorizada de los tiempos. Príncipe de la mágica y monarca, y archivo de la ciencia zoroástrica, émulo a la, perdón, a las edades y a los siglos, que solapar pretenden las hazañas de los andantes bravos caballeros, y a quien yo tuve y tengo gran cariño. Y puesto que es de los encantadores de los magos o mágicos continuo, dura la condición, áspera y fuerte. La mía es tierna, blanda y amorosa, y amiga de hacer bien a todas las gentes. En las cavernas lóbregas de Dite, donde estaba mi alma entretenida en formar ciertos rombos y caracteres, llegó la voz doliente de la bella y sin par Dulcinea del Toboso. Supe su encantamiento y su desgracia, y su transformación de gentil dama en rústica aldeana, condolíme, y encerrando mi espíritu en el hueco de esta espantosa y fiera anatomía. Después de haber revuelto 100.000 libros de esta mi ciencia endemoniada y torpe, vengo a dar el remedio que conviene a tamaño dolor y a mal tamaño. Oh, tú, gloria y honor de cuantos visten las túnicas de acero y de diamante, luz y farol, sendero, norte y guía, de aquellos que, dejando al torpe sueño y las óseas plumas, se acomodan a usar el ejercicio intolerable de las sangrientas y pasadas armas. A ti digo, oh varón, como se debe por jamás alabado. A ti,
valiente juntamente y discreto Don Quijote, de la Mancha esplendor, de España estrella, que para recobrar su estado primo, la sin par Dulcinea del Toboso, es menester que Sancho, tu escudero, se dé 3000 azotes, 3300 azotes, en ambas sus valientes posaderas, al aire descubiertas y de modo que les cuenzan, le amarguen y le enfaden. Y en esto se resuelven todos cuantos de su desgracia han sido los autores, y a esto es mi venida, mi señora. Entonces, bueno, todo esto en realidad ya lo había dicho, pero me gustó, o sea, por más que uno intente y por más que uno por más que uno entienda bien el libro, uno nunca va a decir las cosas como la dicen los personajes, ¿cierto? Y la verdad me gustó mucho como la forma en la que se expresaba Merlín en el libro. Bueno, con la forma en la que Cervantes hacía que Merlín se expresara en el libro. Entonces, por eso, como ya les había contado mucho sobre este capítulo, decidí leer este discurso que da Merlín al llegar al lugar. Entonces, bueno, como yo me había adelantado tanto a este capítulo, literalmente en el capítulo 34 conté todo el capítulo 35, entonces lo pueden encontrar en el audio anterior. Entonces voy a proseguir contándoles el capítulo 36, que es titulado Donde se cuenta la extraña y jamás imaginada aventura de la dueña dolorida, alias de la condesa Trifaldi, con una carta que Sancho Panza escribió a su mujer Teresa Panza. Bueno, entonces aquí nos cuentan que todos estaban muy alegres, que habían pasado 6 días ya desde que ellos estaban allí, y nos dan una fecha, pues la fecha o sea, el día en el que es la fecha exacta del día en el que está transcurriendo la historia. Y nos dicen que es un 22 de junio. Perdón, era un 22 de julio de 1614. Entonces, bueno, en realidad los que se encuentran muy felices era, perdón, la duquesa y el duque, porque estaban gozando, porque todo lo que se imaginaron y todo lo que planearon les estaba saliendo muy bien. Toda esa farsa, todo ese teatro que le montaron a Sancho y a Don Quijote, ellos se lo creyeron, y pues ellos estaban gozando de que su plan les estuviera saliendo a la perfección. Entonces, pues aquí ya yo dando mi opinión personal, pues me parece como muy descaradamente de parte de la duquesa y del duque, porque pues o sea, no me parece pues que pongan a que Sancho pague como las locuras y los errores que Don Quijote haya cometido con respecto a lo que sea, o sea, por lo que sea, uno no tiene por qué pagar los errores de otro, y pues Sancho siempre ha demostrado serle como buena persona a Don Quijote en ciertos casos, y pues no me parece justo que él lo tenga que pagar. Y pues más de parte de la duquesa, porque la duquesa siempre, pues desde el primer día, desde el primer momento en que la mencionan en la historia, siempre mostró ser muy amable con Don Quijote, con Sancho. Entonces, pues me parece muy mal hecho de parte de ellos. Entonces aquí la duquesa, hablando con Don Quijote, le empieza a preguntar, pues estaban hablando y le pregunta que si Sancho ya había empezado con su trabajo de darse los 3300 azotes. Perdón, la duquesa estaba hablando con Sancho. Entonces Sancho le dice que sí, que esa mañana se había dado 5, pero que había sido con la mano. Entonces pues ahí mismo la duquesa pues él iba como a seguir contando algo, y la duquesa lo interrumpe y le dice que pues que ella no creía que Merlín fuera como a aceptar eso pues como que sí, porque era como con cariño, por así decirlo, sino que necesitaba algo pues con más dureza. Ella lo que quería era verlo sufrir y ya. Entonces Sancho le dice que bueno, que entonces él va a empezar de nuevo. Entonces aquí le dice que, bueno, dicen que Sancho, ya sintiéndose más como gobernador, que porque él ya no se sentía tan escudero, sino más que todo un gobernador, decide escribirle una carta a su amada Teresa Panza. Entonces la duquesa le pregunta que si fue él, pues y que si él mismo había elaborado la carta. Entonces pues él mismo le dijo que no, que cómo se le ocurría, que aunque él ya se sentía más gobernador que escudero, él sabía que aún seguía siendo el escudero de Don Quijote, y que no sabía ni leer ni escribir. Entonces
la duquesa le lee la carta porque pues Sancho se lo pide para que porque ella es una persona, pues como que él tiene muy buen concepto a la duquesa, entonces que él sabía que ella le iba a dar como un buen consejo y un punto de vista favorable para él. Entonces, bueno, entonces aquí la duquesa le lee la carta y le dice que, bueno, y en la carta dice que, bueno, él empieza a decir todo lo que había pasado desde la última vez como que se habían visto, desde la vez que habían salido, o sea, desde el día en que habían salido a su última aventura, pues por así decirlo. Entonces, bueno, también le dice que lo de los azotes y le dice, perdón, y le dice que pues que ya esto sería como por así decirlo, su última muestra de que ya merecía ser un gobernador. Que también menciona que él seguía con su Rusia, que los dos estaban muy bien, que mencionan que bueno, lo del turco, que era como un sultán de Turquía, y mencionan que, bueno, y pues porque a Teresa nunca le gustó como que Sancho tuviera a este ruso. Entonces, el Quijote, Sancho, le dice que ella ya no puede sentir pena porque ella ya va a ser una mujer de alto linaje. Aquí hago un paréntesis porque cuando Sancho le pide a la duquesa que quiere que ella lea su carta es porque ella es una mujer de linaje, de alto linaje, sino que se me había escapado la palabra. Bueno, cierro paréntesis y continúo. Entonces, que ella no puede sentir pena porque ella llegó a ser la esposa de un gobernador, de una mujer de alto linaje. Entonces también le menciona, bueno, le dice que él pronto va a enviar al Rusio para que la traiga a ella y a sus dos hijos, para que puedan como vivir ya en este nuevo terreno. Entonces, bueno, aquí pues eso es como lo más importante que menciona en la carta. Y al final Sancho marca la carta diciéndole pues con el de tu marido, el gobernador Sancho Panza. Entonces, bueno, la duquesa le dice que pues que de cierta manera está bien, pero que de igual manera pues tiene algunos errores. Entonces Sancho le dice que no, pues que si ella piensa que no está del todo bien, que lo mejor era como dañarla, romperla y hacer otra carta. Entonces la duquesa le dice que no, que pues que así está bien, que no era necesidad como de repetirla, pero que ella sí quería que el duque la leyera. Entonces pues como que Sancho accede y la duquesa se la lleva al duque. Entonces bueno, ella se lo lleva y también se la muestra. Y ellos se encuentran como en un jardín ya almorzando, ya tenían todo todo su banquete listo, todo estaba organizado. Y de un momento a otro vuelve a ocurrir. Bueno, entonces ya habían pasado muchas cosas durante los 6 días en los que ellos habían estado ahí. Y vuelven a tener como el duque y la duquesa vuelven a tener como otra burla hacia Sancho y el Quijote. Entonces en ese momento llega un hombre haciendo mucha bulla con unos tambores, pero los tambores eran como con una nota muy baja y era como una música triste, pues o sea, intentaba como tocar una canción triste y entonces empiezan a describir al hombre. Entonces aquí nos dicen que el hombre tenía una barba blanca muy larga que casi le llegaba a rozar el piso. También decían que tenía como un velo que era como un negro transparentoso, por así decirlo. Entonces este velo, al ser transparente, dejaba ver la barba y dejaba ver que el hombre era un hombre anciano, un hombre viejo. Con este hombre venían otros dos que también venían con sus tambores y con su ruido. Bueno, anteriormente mencioné la fecha del 22 de julio de 1614, que me equivoqué, en realidad es 20 de julio de 1614. Esta fecha tiene importancia porque pues en el Quijote, porque de la historia contemporánea de España, para esas fechas vive el bandolerísimo de Cataluña y también fue la expulsión de los moros, sucesos que relativamente y efectivamente hacen parte de la acción de la novela, de la ciencia, de la esencia de la novela. Bueno, hasta aquí viene siendo
lo que sucede en los capítulos 34, 35 y 36 de la segunda parte del libro del Quijote de la Mancha. Los invito a que sigan escuchando los demás audios de mis compañeros y podamos terminar con esta historia. Buenas tardes, hoy les vengo a socializar los capítulos 37 y 38 de la segunda parte del Quijote de la Mancha. Capítulo 37, donde se prosigue la famosa aventura de la Doña Dolorida. En extremo salgaban el duque y la duquesa de ver cuán bien iban respondiendo a su intención Don Quijote, y a esta Sansón dijo Sancho: no querría yo que esa señora dueña pusiese algún tropiezo a la promesa de mi gobierno, porque yo iba a decir a un boticario toledano que hablaba como silguero que donde interviniese en dueña no podía suceder cosa buena. Válame Dios, y qué mal estaba con ellas el tal boticario. De lo que yo saco que, pues todas las dueñas son enfadosas e impertinentes, de cualquiera calidad y condición que sean, que serán las que son doloridas, como han dicho que es esta condesa tres faldas o tres colas, que en mi tierra faldas y colas, colas y faldas todo es uno. Calla Sancho amigo, dijo Don Quijote, que pues esa señora dueña de tan dueñas tierras viene a buscarme, no debe ser aquellas que el boticario tenía en su número, cuanto más que esta es condesa, y cuando las condesas sirven de dueñas serán sirviendo a reinas y a emperatrices, que en sus casas son señorísimas que se sirven de otras dueñas. A esto respondió doña Rodríguez, que se halló presente. Dueñas tiene mi señora la duquesa en su servicio, que pudieran ser condesas la fortuna quisiera, pero allá van leyes doquieran reyes, y nadie diga mal de las dueñas, y más de las antiguas y doncellas, que aunque yo no lo soy, bien se me alcanza y se me trasluce la ventaja que hace una dueña doncella a una dueña viuda, a quien a nosotras trasquilo las tijeras le quedaron en la mano. Con todo eso replicó Sancho: hay tanto que trasquilar en las dueñas, según mi barbero, cuanto será mejor no menea el arroz aunque se pegue. Siempre los escuderos, respondió doña Rodríguez, son enemigos nuestros, que como son duendes de las antesalas, y nos ven a cada paso los ratos que nos rezan, que son muchos, los gastan en murmurar de nosotros, desenterrándonos los huesos y enterrándonos la fama, pues mandóles ya los leños movibles, que mal que les pase, hemos de vivir en el mundo y en las casas principales. Aunque muramos de hambre y curamos con un negro monjil nuestras delicadas o no delicadas carnes, como quien cubre o tapa un muladar con un tapiz en día de procesión. A fe que, si me hubiera dado y el tiempo lo pidiera, que yo hubiera entender no solo a los presentes, sino a todo el mundo, como no hay virtud que no se encierre en una dueña. Yo creo, dijo la duquesa, que mi dueña doña Rodríguez tiene razón y muy grande, pero conviene que aguarde tiempo para volver por sí y por las demás dueñas, para confundir la mala opinión de aquel mal boticario y desarraigar la que tiene en su pecho el gran Sancho Panza. A lo que Sancho respondió: después que tengo humo de gobernado se me han quitado los vaguidos del escudero, y no se me da por cuántas dueñas hay en un cabraigo. Adelante pasarán con el coloquio de Doñesco, sin oían que el pífaro y los tambores volvían a sonar, por lo que entendieron que la doña Dolorida entraba. Preguntó la duquesa al duque si sería bien ir a recibirla, pues era condesa y persona principal. Por lo que tiene de condesa, respondió Sancho antes que el duque respondiese. Bien estoy en vuestra grandeza salgan a recibirla, pero por lo de dueña soy de parecer que no se muevan un paso. ¿Quién te mete a ti en esto, Sancho?, dijo Don Quijote. ¿Quién, señor?, respondió Sancho. Yo me meto, que puedo meterme, como escudero que he aprendido los términos de la cortesía en la escuela de vuestra merced, que es el más cortés y bien criado caballero que hay en toda la cortesanía. Y en estas cosas, según he oído decir a vuestra merced, tanto se pierde por carta de más como por carta de menos, y al buen entendedor pocas palabras. Así es, Sancho, dijo el duque, veremos el talle de la condesa, y por él tantearemos la cortesía que se le debe. En ese entraron los tambores y el pífaro como la primera vez. Y aquí, con ese breve capítulo, dio fin el autor, y comenzó el otro, siguiendo la misma aventura que es una de las más notables de la historia. Capítulo 38.
donde se cuenta la que se dio de su mala andanza la doña Dolorida. Detrás de los músicos comenzaban a entrar por el jardín adelante hasta cantidad de 12 dueñas, repartidas en 2 hileras, todas vestidas de unos monjiles anchos, al parecer de anascote batanado, con unas tocas blancas de delgado canequi, tan luegas que solo el ribete del monjil descubrían. Tras ella venía la condesa Trifaldi, a quien traía de la mano el escudero Trifaldín de la blanca barba, vestida de finísima y negra vareta por trizar, que a venir frisada descubriera cada grano del grandor de un garbanzo de los buenos de Martos. La cola o falda, o como llama la quisieran, era de 3 puntas, las cuales se sustentaban en las manos de 3 pajes asimismo vestidos de luto, haciendo una vistosa y matemática figura con ellos 3 triángulos acutos, o sea, agudos, que las 3 puntas formaban, por lo cual llamaron todos los que la falda puntiaguda miraron que por ella se debía llamar la condesa Trifaldi, como si dijésemos la condesa de las 3 faldas. Y así dice en Ángel que fue verdad, y que su propio apellido se llamó la condesa Lobuna, a causa que se criaban en su condado muchos lobos, y que si eran lobos, como si eran lobos fueran solas, la llamaban la condesa Zorruna. Pues es costumbre en aquellas partes tomar los señores la denominación de sus nombres de la cosa, o cosas que más su estado unan. Empero esta condesa, por favorecer la novedad de su falda, dejó el Lobuna y tomó el Trifaldi. Venían las 12 dueñas y la señora a paso de procesión, cubiertos los rostros con unos velos negros y no transparentes como el trifaldín, y no tan apretados que ninguna cosa se traslucían. Así como acabó de parecer el dueñesco escuadrón, el duque, la duquesa y don Quijote se pusieron de pie, y todos aquellos que les pasó esa procesión miraban, pararon las 12 dueñas y hicieron calle, por medio de la cual la Dolorida se adelantó, sin dejarla de la mano a Trifaldín. Viendo lo cual, el duque, la duquesa y don Quijote se adelantaron a hora de 12 pasos a recibirla. Ella, puesta las rodillas en el suelo, con voz antes vasta y ronca que sutil y delicada, dijo: Vuestra grandeza sean servidas de no hacer tanta cortesía a este su criado. Digo, a esta su criada, porque según soy de dolorido, no hacer tarea responder a lo que debo, a causa de que mi extraña y jamás vista desdicha me ha llevado al entendimiento no sé a dónde, y debe de ser muy lejos, pues cuanto más le busco, menos le hallo. Sin él estaría, si él estaría, respondió el duque, señora condesa, el que no descubriese por vuestra persona vuestro valor, el cual sin más ver es merecedor de toda la nata de la cortesía y de toda la flor de las bien criadas ceremonias. Y levantándole la mano, la llevó a sentada en una silla junto a la duquesa, la cual la recibió a sí mismo con mucho comedimiento. Don Quijote callado, y Sancho andaba muerto por ver el rostro de la Trifaldi y de alguna de sus muchas dueñas, pero no fue posible hasta que ellas de su grado y voluntad se descubrieron. Sosegados todos y puestos en silencio, estaban esperando que le había de romper, y fue la doña Dolorida con esas palabras: Confiada estoy, señor poderosísimo, hermosísima señora y discretísimo circunstante, que ha de hallarme cuitísima en vuestros valerosísimos pechos, acogimiento no menos plácido que generoso y doloroso, porque ella es tal que es bastante a enternecer los más moles y ablandar los diamantes, y a molificar los aceros de los más endurecidos corazones del mundo. Pero antes que salga a la plaza de vuestros oídos, por no decir orejas, quisiera que me hicieran sabidora si en este gremio corre compañía el accendradísimo caballero Don Quijote de la Manchísima y su escuderecísimo Panza. El Panza, antes que otro después, se dijo: Aquí estoy, el Don Quijotísimo a sí mismo. Y así podréis dolorosísima, dueñísima, decir lo que quisierais, que todos estamos prontos y aparejadísimos a ver nuestros servidorísimos. En esto se levantó Don Quijote, encaminando sus razones a la dolorida dueña, dijo: Si vuestras cuitas, angustiadas señoras, se pueden prometer
alguna esperanza de remedio por algún valor o fuerza de algún andante caballero. Aquí están las mías, que aunque flacas y leves, todas se emplearán en vuestro servicio. Yo soy Don Quijote de la Mancha, cuyo asunto es acudir a toda suerte de menesteroso. Y siendo esto así como lo es, no es necesario, señora, o no es menester, señora, captar benevolencias ni buscar preámbulo, sino a la llena y sin ruedos decir vuestros males, que hoy os escuchan, que sabrán si no remediar los dolerse de ellos. Oyendo lo cual, la dolorida dueña hizo señal de querer arrojarse a los pies de Don Quijote y aún se arrojó, y pugnando para abrazarse los decía: ante estos pies y piernas me arrojo, oh caballero invicto, por ser los que basas y columnas de la andante caballería. Esos pies quiero besarle, cuyos pasos pende y cuelga todo remedio de mi desgracia. Oh valeroso andante, cuyas verdaderas fazañas dejan atrás y escurrecen las fabulosas de los amadizos esplendienes y líneas. Y dando a Don Quijote se volvió a Sancho Panza, haciéndole de la mano le dijo: oh tú, el más leal escudero que jamás sirvió a caballero ante los presentes ni los pasados siglos, más luego en bondad que la barba de Rifaldín, mi acompañador que está presente. Bien puedes preciarte que al servir del gran Don Quijote sirves en cifra toda la caterva de caballeros que han tratado las armas en el mundo. Conjúrote, por lo que debes a tu bondad fidelísima, me seas buen intercesor con tu dueño para que luego favorezca a esta humilísima y desdichadísima condena. A lo que responde Sancho: ya que sea mi bondad, señora mía, tan grande como la barba de vuestro escudero, a mí me hace muy poco al caso. Barba y con bigotes, tenga yo mi alma cuando de esta vida vaya, que es lo que importa, que las barbas de acá poco a nada me curo. Pero sin esas ocalinias ni plegarias, yo rogaré a mi amo, que sé que me quiere bien, y más ahora que me es menester para cierto negocio, que favorezca y ayude a vuestra merced en todo lo que pudiere. Vuestra merced desambule su cuita y cuéntenosla y deje hacer que todos nos enteremos. Reventaban de risa con estas cosas los duques, como aquellos que habían tomado el pulso a la aventura, y alababan entre sí la agudeza y simulación de la Trifaldi, la cual, volviéndose a sentar, dijo: del famoso reino de Candaya, que cae entre la gran Trapovana y el mar del sur, 2 leguas más allá del cabo Comorín, fue señora fue señora la reina doña Magnucia, viuda del rey Archipiela, su señor y marido, de cuyo matrimonio tuvieron y procrearon a la infanta Antonomasia, heredera del reino, la cual dicha infanta Antonomasia se crió y creció debajo de mi tutela y doctrina, por ser yo la más antigua y la más principal dueña de su madre. Sucedió pues que yo yendo días y viniendo días, la niña Antonomasia llegó a edad de 14 años, con tan gran perfección de hermosura que no la pudo subir más del punto de la naturaleza. Pues digamos ahora que la discreción era mocosa, así era discreción como bella y era la más bella del mundo. Y lo es, si ya los hados envidiosos y las parcas endurecidas no le han cortado la estambre de la vida, pero no habrán que no han de permitir los cielos que se haga tanto mal a la tierra, como desearía llevarse en la gracia el racimo del más hermoso veduño del suelo. De esta hermosura, y no como se debe encarecida de mi torpe lengua, se enamoró un número infinito de príncipes, así naturales como extranjeros, entre los cuales osó levantar los pensamientos al cielo de tanta belleza un caballero particular que en la corte estaba, confiado en su mocedad y en su bizarría, y en muchas habilidades y gracias, y facilidad y felicidad de ingenio. Porque hago saber a vuestras mercedes, si no le tienen, si no lo tienen por enojo, que tocaba una guitarra que le hacía hablar, y más que era poeta, un gran bailarín, y sabía hacer una jaula de pájaros que solamente hacerlas pudiera ganar la vida cuando se viera en extrema necesidad. Que todas estas partes y gracias son bastantes a derribar una montaña, no que una delicada doncella. Pero toda su gentileza y buen donaire y todas sus gracias y habilidades
fueran poca o ninguna parte para rendir la fortaleza de mi niña si el ladrón de Soyacaras no usara el remedio de rendirme primero. Primero quiso el malandrín y desalmado vagabundo granjearme la voluntad y cosecharme el gusto, para que yo, mal al caer, le entregase las llaves de la fortaleza que guardaba. En resolución, él me aduló el entendimiento y me rindió la voluntad con que no se dije y brincos que me dio. Pero lo que más me hizo postrar y dar conmigo en el suelo fueron unas coplas que le oí cantar una noche desde una rea que caía a una callejuela donde él estaba, que si mal no recuerdo decían: de la dulce mi enemiga nace un mal que el alma hiere, y por más tormento quiere que se siente y no se diga. Parecióme la trova de perlas y su voz de almíbar, y después acá, digo desde entonces, viendo el mal en que caí por esos y otros semejantes versos, he considerado que de las buenas y concertadas repúblicas se habían de desenterrar los poetas como aconsejaba Platón, a lo menos los lascivos porque escriben unas coplas, no como las del Marqués de Mantua, que entretiene y hacen llorar a los niños y a las mujeres, sino unas agudezas que a modo de blandas espinas o atraviesan el alma, y como rayos o hieren en ella, dejando sano el vestido. Y otra vez cantó: ven, muerte tan escondida, que no te sienta venir, porque el placer de morir no me torne a dar la vida. Y Jaez otras coplitas sin trambotes que cantados encantan y escritos suspenden. Pues, que cuando se humillan a componer un género de verso que en Candaya se usaba entonces, a quien ellos llamaban seguidillas, allí era el brincar de los almas, el retosar de la risa, el desasosiego de los cuerpos y finalmente el azogue de todos los sentidos. Y así, digo, señores míos, que los tales trovadores con justo título los debían desenterrar a la isla de los lagartos, pero no tienen ellos la culpa, sino los simples que lo alaban y las bobas que se los creen. Y si yo fuera la buena dueña que debía, no me habían de mover sus trasnochados conceptos, ni había de creer ser verdad aquel decir: vivo muriendo, ardo en el hielo, tiemblo en el fuego, espero sin esperanza, parto y quédome. Contras imposibles de esta la lea, de que están sus escritos llenos, pues que cuando prometen el fénix de Arabia, la corona aridiana, los cuadros del sur las perlas, del Tíbar el oro, y de Pancaya el bálsamo, aquí es donde ellos alargan más la pluma, como les cuesta poco prometer lo que jamás piensan ni pueden cumplir. Pero donde me divierto, ay de mí, desdichada, que locura que es, a ti no me lleva a contar las ajenas faltas teniendo tanto que desearé de las mías. Ay de mí, otra vez sin ventura, que no me rindieron los versos sino mi simplicidad, no me ablandaron las músicas sino mi liviandad. Mi mucha ignorancia y mi poco advertimiento abrieron el camino y desembarazaron la senda de los pasos de don Clavijo, que ese es el nombre del referido caballero. Y así, siendo yo la medianera, él se halló una y muchas veces en la estancia de la por mí y no por él engañada antonomasia, debajo del título de verdadero esposo, que, aunque pecadora no consintiera que, sin ser su marido, le llegara la viera de la suela de sus zapatos. No, eso no. El matrimonio a ir adelante en cualquier negocio de estos que por mí se tratara. Solamente hubo un daño en ese negocio, que fue el de la desigualdad, por ser don Clavijo un caballero particular y la infanta Tanomasia heredera, como ya he dicho, del reino. Algunos días estuve en cuidar y solapada en la sagacidad de mi recato esta maraña, hasta que me pareció que la iban descubriendo a más andar, no sé qué hinchación del vientre de antonomasia, cuyo temor nos hizo entrar en bureo a los tres, y salió el que antes que se saliese a la luz el marcado Clavijo pidiese ante el vicario. Y podemos recordar, aquí abriendo un paréntesis, que un vicario era como una especie de sacerdote. Ante el vicario por su mujer
Antonomasia envió una cédula que, de ser su esposa, la infanta le había hecho notada por mi genio con tanta fuerza que los de Sanción no pudieron romperla. Hicieron las diligencias. Vio el vicario la cédula, tomó el tal vicario la confesión de la señora, confesó de plano, mandó la depositar en casa de alguacil de corte muy honrado. A esta sazón dijo Sancho, también en Candaria hay alguaciles de corte, poetas y seguidillas, por lo que puedo ver que imagino que todo el mundo es uno, pero eso vuestra merced piense, señora Trifaldi, que es tarde y que ya me muero por saber el fin de esta tan larga historia. ¿Qué haré? Respondió la condesa. Y aquí se termina el capítulo 38.